Me complace darles la bienvenida a la cita de hoy, que forma parte de un ciclo mayor, como saben, dedicado a las mujeres en la teoría y en la crítica de arte en la segunda mitad del XIX y en el cambio de siglo. Escuchamos a la profesora Illán de la Universidad de Sevilla el miércoles pasado, este sábado a Luisa Zatornil, a propósito de la figura de Emilia Pardo Bazán como crítica de arte y como cronista de exposiciones y exposiciones universales, etc. Recuerdan ustedes, así que la directora de este ciclo es Concha Lomba. Hoy no ha podido venir, pero sí que la escucharemos el próximo sábado a propósito de Carmen de Burgos o Colombine, otra figura máxima de la literatura y de la crítica de arte en la España del cambio de siglo, del siglo XIX al XX. ¿Recuerdan ustedes que en la intervención de la profesora Illán pudimos percibir que una novedad indiscutible del siglo XIX en relación a las aspiraciones igualitaristas de la mujer, esto es la lucha feminista, fue la presencia muy importante de publicaciones periódicas específicamente femeninas. El Pensil de Iberia, La Mujer, La Ilustración de la Mujer y otras muchas publicaciones están entre ellas. Esto es, la lucha feminista viene de muy atrás, pero cuenta con esa novedad importantísima en el XIX y que contribuyó indudablemente a dar mayor fuerza a estas vindicaciones. Entre estas revistas destaca absolutamente en el cambio de siglo, a partir de 1907, una que se publicó en Barcelona, titulada Feminal. Con esa cabecera se mantuvo durante 10 años, durante 10 años, y es el tema que vamos a abordar hoy de la mano de la profesora Isabel Rodrigo Villena de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se ha dedicado en buena medida en sus investigaciones precisamente a la fortuna crítica de las artistas en el cambio de siglo en España, con una tesis doctoral muy brillante a ese respecto, y que conoce muy bien las publicaciones periódicas de la época y que ha dedicado precisamente a esta singularísima publicación barcelonesa, Feminal, algunos de sus estudios. Es una suerte contar con ella y estamos muy agradecidos de poder escucharla. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciéndote, Javier, la presentación y, como hemos hablado antes, la organización de las jornadas, porque es verdad que la mujer en la crítica y en la teoría, pues digamos que es un tema menos visible, salvo los que nos estamos dedicando un poco al tema más académico o de la investigación. Quiero agradecer también a Concha Lomba, que no está en este momento, que tuviera la generosidad de invitarme. Por supuesto, a Paloma Málaga, que ha estado también pendiente de mí estos días atendiéndome en lo que necesitaba, gracias a los amigos del Museo del Prado y gracias al público que han tenido el interés de venir a escuchar pues, esta tercera conferencia que va a estar dedicada a la revista Feminal. Como ya han escuchado, es una revista catalana que se publica en Barcelona. No sé si están viendo. Ya están viendo. Se publica en Barcelona entre 1907 y 1917, fundada por Carmen Car, Carme Car en catalán, que es una de las clásicas pioneras del feminismo de Cataluña. Bueno, ya reconocida hasta cierto punto en Cataluña, pero quizá no tan conocida en el resto de España si la comparamos con otras mujeres de su propia generación, como podría ser Emilia Pardo Bazán, por citar solamente alguna. Por este motivo, yo creo que voy a empezar perfilando un poco su figura
Ella fue una mujer muy polifacética, como todas estas intelectuales de las que vamos a hablar, pero ella pertenece a un contexto diferente, porque es catalana, ella vivió en la época del modernismo y, aparte de ser una mujer concienciada, muy concienciada en el feminismo, al mismo tiempo fue catalanista. Era nacionalista, por lo tanto su revista también está publicada en catalán, lo cual pues da una singularidad a lo mejor diferente a los temas que estamos hablando en las jornadas. Después ya les hablaré de la propia revista Feminal, que fue su gran proyecto, donde ella unió, digamos, pues eso, la cultura, la modernidad, el feminismo, el catalanismo. Aprovecho para decirles que les he traducido los textos porque, aunque es verdad que se entienden muchas cosas, igual aquí hay gente catalana, pero a veces los matices cuesta entenderlos, ¿no? Porque claro, es un lenguaje de otra época. Entonces van a aparecer textos que los he traducido yo. Y ya para el final pues he dejado pues, el tema del papel que tiene en la revista Feminal, las temáticas artísticas. Para caracterizar la figura de Carmen Car, afortunadamente tenemos entre otras fuentes, tenemos pues como primera mano la biografía que hizo en 2010 el historiador Josep María Eno de las Artes, que es su propio nieto, que además hizo otras biografías también de importantes representantes del catalanismo de aquella época. Él pone de relieve como una mujer que no tenía una formación reglada, más allá de la que le proporcionaron en los colegios de monjas en donde estuvo interna, pudo llegar a tener una preparación humanística tan grande que le permitió pues, escribir narraciones cortas, novela, obra de teatro, que además fueron publicadas en importantes editoriales. Al final se dedicó más a los cuentos infantiles. Aquí les he hecho una pequeña recopilación de la parte más literaria. Ella, bueno, sobre todo fue periodista y trabajó en distintas publicaciones. Aquí tienen algunas. Ella también tocaba el piano y esto, bueno, era normal entre las mujeres burguesas, pero ella tuvo los suficientes conocimientos de piano como para componer y hizo muchas composiciones, compuso obras para poetas y escritores del modernismo, que además muchas de estas partituras aparecían publicadas en Feminal, no solo suyas, sino de otras compositoras. Por supuesto, también, pues digamos, hizo conferencias en el Ateneo de Barcelona. Fue la primera en dar una conferencia sobre el feminismo en 1910 en el Ateneo. Luego, después, hizo otras, participó en cursos y iba recopilando esas conferencias en estos libros que ven aquí, Cultura Femenina, Educación Femenina, que son recopilaciones de las conferencias. Estuvo muy preocupada por el tema también de la educación de la mujer y llegó a crear una residencia, una especie de residencia Ateneo. Era un espacio donde se daban cursos profesionalizantes a las mujeres, pero aparte era una residencia donde también podían dormir las alumnas y las profesoras. Esto lo hizo en 1913. Y participó también en el movimiento feminista, en el movimiento pacifista, cuando llega la Primera Guerra Mundial, y fue presidenta, organizó el Comité Pacifista Femenino de Cataluña, y alrededor del feminismo también desde la revista Feminal organizaron algunas actividades para intentar frenar ese conflicto. Desde otro, digamos, de los temas en los que insiste su biógrafo y nieto es cómo una mujer que venía de una familia centroeuropea, porque su familia procedía de París, pero tenía ascendencia alemana, italiana, cómo puede ser que se implique tanto en la causa catalana, en el nacionalismo. Ella, nace en 1864. De la familia de su madre se conoce muy poco porque murió muy poquitos años después de nacer ella.
Y de la familia de su padre, pues era, pues era gente muy culta. Su abuelo pues era pianista y director de una importante casa de pianos de París, los pianos Egard. Su tío y su padrino era el escritor y periodista Alphonse Karr, era colaborador de Le Figaro, muy polémico por sus revistas, por sus libros satíricos. Y su padre, Eugène Karr, pues era un ingeniero del sector de la metalurgia. Llegaron a España muy poquitos años después de nacer ella. Llegó a ser vicecónsul en España y fundó una herrería en Barcelona y también otra. Bueno, les he puesto esta foto de todo el andamiaje del monumento a Colón que se hace para la Exposición Universal porque, según cuenta su biógrafo, se sacó de esa empresa de hierro de Eugène Karr, que era su padre. La integración en la cultura catalana pues seguramente se acrecentó cuando ella se casó con Josep Maria de Lasarte. Aquí la tienen también con su familia, tuvo cuatro hijos. Josep Maria de Lasarte también era de familia burguesa, de industriales, estudió abogacía pero no lo ejerció y se movió en el entorno progresista del Centro Catalán, que fue una de las primeras instituciones de defensa del nacionalismo catalán, que estaba dirigida por el escritor y luego político republicano federalista Valentí Almiral, y también era secretario Frederic Soler Pitarra, que conocían como Pitarra, que era muy amigo de José María de Lasarte, que le prologó este libro que tienen aquí en pantalla de poemas, que se llama Divagaciones. Entonces, todos estos contactos fueron los que acabaron llevando a Carmen Karr al mundo progresista de la revista Juventud, que era una revista que se fundó en 1901, representante de la segunda generación modernista, y esa fue su verdadera escuela. Juventud hacía propaganda catalanista de izquierdas y también de la coalición Unión Catalanista, pero su objetivo principal en realidad era modernizar la cultura catalana a través de la creación artística y la divulgación del arte, del teatro, de la música, de la ciencia, mirando Cataluña, sus propias tradiciones, pero teniendo como modelo de progreso Europa, París, lo que pasaba fuera. En esta publicación, Carme Karr empezó a escribir desde 1902. Ella empezó tardíamente a dedicarse a estas cuestiones, tendría ya alrededor de 35 años o algo más. Ella publicaba con seudónimos. Uno de esos seudónimos era Escardot, otro era una liceísta. Y bueno, aquí he puesto algunos de los contactos de esta revista Juventud con los que luego tuvo mucha vinculación, y algunos de ellos están también presentes en la revista Feminal. Los ilustradores Apelles Mestres o Alexandre de Riquer, Lluís Via, que era director de la parte literaria, Joaquín Pena, que era crítico musical, Joan Maragall, Víctor Català, Caterina Albert empieza también a publicar en Juventud, ya utilizando el seudónimo, porque ella, como saben, antes de este momento se dedicaba a las artes plásticas. De hecho, he puesto aquí una imagen en el primer año de la revista Feminal. Ya se habla de un nuevo libro de Víctor Català y Carme Karr decide poner como ilustración un dibujo de Víctor Català. Ya ella, bueno, abandonó esa parte, esa faceta. En 1906, el año que se cierra la revista Juventud, se crea la revista feminista o femenina y feminista Origrana. Fue mucho más efímera, estuvo entre 1906 y 1907, pero no llegó a abarcar quizá el año. Y Carme Karr formó parte de la redacción. Era una revista cultural, estaba ilustrada por caricaturistas, por APA, por Bagaria, por Opiso. Pretendía ser la voz femenina del nacionalismo. O sea, querían sumarse estas mujeres a las iniciativas de la coalición de partidos Solidaridad Catalana, que ese mismo año fue fundada por Prat de la Riba.
Ellas exigían participar en cualquier acto público de estas actividades nacionalistas, pero sobre todo lo que reivindicaban era una mejora en la educación de la mujer, que consideraban lamentable y la veían imprescindible para poder contribuir al progreso de su patria. Y ese fue el punto de partida de Karma Kar en el feminismo. Y allí contactó con un número muy importante de mujeres muy cultas que representaban todas ellas un feminismo burgués, conservador, muy católico, que de algún modo no llegaba a romper con las convenciones de su propia clase social, porque para ellas el fin principal de la mujer no dejaba de ser el de ser esposas, madres y educadoras de los hijos, pero luchaban activamente en defensa de la instrucción de la mujer. Y esta revista fue objeto de muchísimas burlas de los intelectuales, a las que las redactoras respondían con bastante contundencia. Y Karma Kar, que iría evolucionando hacia un compromiso feminista, digamos, más exigente, porque ella no solo pensaba reivindicar la educación de la mujer, sino ella veía necesario profesionalizar a la mujer, que las mujeres pudieran ser tener una profesión para ser autónomas, si querían serlo, o si eran solteras. E incluso llegó a defender el derecho al voto, por lo tanto fue una de las primeras sufragistas en Cataluña y también en España. Pues Karma Kar también se enfrentó a una de esas críticas que lanzaban a la revista Origrana, o a las mujeres que estaban en la revista Origrana, mujeres feministas. Por estas imágenes que les he puesto aquí pueden figurarse quién fue la dialéctica entre qué personajes se produjeron. He hecho este montaje intencionadamente. La caricatura de Karma Kar sí que procede de la revista Origrana, fue una caricatura de Bagaria. Y el otro personaje pues es el crítico de arte Eugeni d'Or, que era muy conocido ya, no solo por la crítica de arte, sino por su pensamiento, porque publicaba en la revista, en la Veu de Cataluña, en forma de glosas muy elocuentes, y era muy popular. Y Eugenio d'Or tenía como seudónimo Senius, y Eugenio d'Or en la Veu de Cataluña se dice que fue el primero que se inventó o introdujo el término neucentismo para definir un nuevo movimiento cultural que empezaba a surgir en este momento, que buscaba también el progreso cultural de Cataluña, educativo, pero mirando más al pasado, a las tradiciones catalanas, no tanto a Europa, no tanto a París como miraban los modernistas. Y dentro de este proyecto de futuro, a Eugenio d'Or se le ocurrió crear, o puso a la opinión pública la idea de crear una galería de catalanas hermosas, que era una especie de museo que reuniera a las mujeres más bellas, más guapas, pintadas por los artistas mejores, y que se organizara algún certamen para seleccionar estas obras. Incluso en esos certámenes, decía Eugenio d'Or, que ya se podían elegir algunas de las mujeres bellas que iban a ser pintadas. Y explicaba Eugenio d'Or que esta galería de catalanas hermosas iba a dar muchos servicios. Justificaba importantes razones. Una de ellas era la artística, porque decía que se superaría el arte basado en la anécdota, el arte modernista, que no tenía temas necesariamente trascendentes ni importantes, sustituyéndolo por un arte neucentista inspirado en los valores de la belleza clásica, a través de la belleza de la mujer. Desde un punto de vista más metafísico, decía que así la mujer podría pasar a la posteridad, que de otra manera le iba a ser difícil ser recordada. Y luego alegaba razones sociales, que son un poco las que tienen más gracia, entre comillas, porque decía que yendo a estos salones, que además los tendría que organizar alguna institución pública, el ayuntamiento, los hombres se arreglarían más la barba, perdiendo la costumbre de ir al horrible café,
y las mujeres dedicadas habitualmente al chismorreo mejorarían sus lamentables conocimientos artísticos, reunidas en los salones junto a estos hombres de ingenio. Decía, vengan museos, vengan academias, vengan exposiciones, vengan ocasiones, venga cultura, venga vida civil, venga urbanidad, venga frivolidad, vengan galerías de catalanas hermosas. Ante esta propuesta que reducía el papel de la mujer a la su mera apariencia estética y al puramente biológico de parir los hijos y educarlos, pues Karma Kar, que entonces no era conocida, venció el miedo de enfrentarse a un intelectual de tal caladura y le escribió 2 artículos desde la revista Juventud, porque estaba compaginando el periodismo en ambas publicaciones. Y para llamar más su atención, los firmó con el seudónimo Senia. Eugenio d'Ors, su seudónimo era Senius. Se llamó Carta abierta al glosador de la veu de Cataluña, Senius, y la segunda fue a Senius y a muchos. Son textos muy amplios. Yo solo les voy a leer un pequeño fragmento, después les explicaré por qué. Dice Karma Kar, vuestras glosas nos han hablado a menudo de la mujer, pero sobre todo de la mujer hermosa, de la catalana hermosa. En todo de acuerdo siempre, amigo Senius. Me place celebrar vuestro buen gusto y agradeceros vuestro gentil interés. Vengo, glosador galante y sincero, a preguntaros, ¿qué pensáis de la catalana desde el punto de vista de la inteligencia, de la percepción, de la cultura, de la utilidad social? ¿Cómo a vuestro clarividente entender ha de hacerse la mujer catalana de hoy por el utilitarismo de mañana? ¿Cree en la mujer catalana fuera del hogar? ¿Qué reformas progresistas en la sociedad catalana cree que la mujer es capaz de hacer, dados los elementos con que ha contado hasta ahora? Y hasta se puede decir que cuenta en la actualidad todavía. ¿Cree que puede llegar la mujer catalana al intelectualismo moderno tal como lo define? Aquí y ahora son pocas las mujeres artistas, aquí y ahora las pocas mujeres artistas tienen más miedo que yo todavía de usted. Aquí y ahora las mujeres que pintan no se atreverían a darnos un desnudo franco y luminoso y en cambio nos llenan de peonías y naturalezas muertas las exposiciones de arte. Y no quiero mencionar aquí más que a Lluïsa Vidal, la simpática artista catalana, cual inteligencia ha tenido que ir a estallar, como tantas otras, en tierras lejanas más hospitalarias y más generosas para los artistas que nuestra Cataluña, muy rica y plena, por más que canten lo contrario nuestros patriotas. Aquí y ahora las mujeres que escriben las verdades de la vida tienen que esconder su valiente y admirable personalidad bajo una verdadera firma masculina. Aquí, ¿qué puede hacer la mujer? Amigo Senius, mucha tela os queda por cortar. Tráigame un poco de luz sobre estas curiosidades que tanta trascendencia tienen, creo yo, para la Cataluña del futuro. Amable glosador, os lo agradecerán no solo las catalanas, hermosas o no hermosas, sino también todos aquellos fervientes parroquianos nuestros y más que nadie esta impertinente amiga, la desconocida y curiosa Senia. Me he querido parar aquí porque en esta dialéctica y en estas palabras de Carmen Kar nos encontramos ya un poco la contextualización y lo que nos vamos a encontrar en la revista Feminal, que aparece solamente unos meses más tarde, el 28 de abril de 1907, reflejan ya el claro posicionamiento feminista que ya tenía en ese momento. Reflejan ya pues la implicación que tendrá por defender a las mujeres artistas y denunciar las discriminaciones que tenían. Y por último nos permiten también situar pues, la revista Feminal en ese momento cultural, artístico y político que es muy concreto, que es el final del modernismo y el inicio y la consolidación del neucentismo. Y ambos mundos confluyeron en la revista Feminal. En Feminal hubo un mundo más innovador, progresista, afrancesado, que es el que tiene más representación desde el punto de vista artístico, y también el reformismo neucentista de Eugeni d'Ors, más conservador, oficializado, más apegado a las tradiciones autóctonas, pero muy preocupado, igual que Karma Kar, por elevar la educación y la cultura de la sociedad. La revista Feminal apareció al mismo tiempo
que, estando ya Prat de la Riba a cargo del Ayuntamiento y de la Diputación, y luego ya a partir de 1915 de la Mancomunidad, se fueron abriendo las principales instituciones educativas, culturales y artísticas modernas. Les pongo simplemente pues, el Instituto de Estudios Catalanes, que apareció en 1907 al mismo tiempo que Feminal, y su biblioteca, que luego se convirtió ya en la Biblioteca Nacional de Cataluña. Por tanto, Feminal fue el proyecto a través del cual Carme Karr reclamó la integración de las mujeres en ambos proyectos de modernidad, de los cuales los intelectuales las estaban excluyendo. En su finalidad, la revista Feminal se ofrecía como un proyecto colectivo de modernización de las mujeres. Decía que había llegado la hora de encaminar adecuadamente el intelecto de nuestra mujer, que era ya una necesidad, que el catalán intelectual, el científico, el artista, había vivido sin hacer nada por la mujer, sin interesarse por ella, como si no fuera más que una máquina maternal, un objeto de lujo, algo imprescindible, pero sin gran trascendencia. En una palabra, algo poco más necesario que el tabaco. Y que, así como hacían las mujeres de las más cultas naciones, la mujer catalana podía y debía contribuir al enaltecimiento de su patria, instruyéndose y educándose para abrir nuevos campos al avance general de la sociedad. Y así fue como aparece la revista Feminal, ininterrumpidamente desde 1907 a 1917, lo cual era un éxito, porque en esa época las revistas tenían una vida muy efímera. La oportunidad de publicarla como un suplemento de una revista que era la Ilustración Catalana, pues también igual favoreció esta pervivencia y la presencia de un público no exclusivamente femenino, aunque el femenino era la mayoría. Fue una revista pionera en muchos sentidos. El primero, como ha recalcado varias veces una de las más tempranas investigadoras de la revista Feminal, que es la historiadora Isabel Segura, lo más innovador fue también su puesta en escena, su estética, porque Carme Karr quiso legitimar a la mujer moderna con todos los recursos y con todos los adelantos de los modernos magazines europeos, convirtiéndose en una de las revistas más femeninas más atractivas de su tiempo. Tenía 20 páginas ilustradas con bellas orlas modernistas, sus portadas eran a 2 tintas, y sobre todo había un predominio visual respecto al... Bueno, aquí tienen también otras imágenes de las portadas. Había un predominio de lo visual respecto a la parte escrita, gracias pues, a las muchísimas reproducciones de obras, a grabados, dibujos y a las muchísimas fotografías que se están introduciendo en un momento en que la fotografía apenas estaba presente todavía en la prensa. Por otro lado, aunque las mujeres eran el público principal, es verdad que no se dedicaban a los temas habituales de las revistas femeninas, de patrones, recetas de cocina, consejos de puericultura, y junto a algunos reportajes de bodas, de bautizos, de actos sociales de la burguesía, los temas principales fueron educativos, culturales y de debate feminista, desarrollados por las más importantes mujeres del mundo de las letras y de las artes de Cataluña, entre ellas pongo aquí algunas, la escritora Dolors Monserdà, de quien se publicó en el primer número uno de sus relatos. María Josefa Massanés, que era, ya había fallecido, pero era la primera gran escritora catalana del siglo XIX, a la que desde el primer número se intentó que su retrato pasara a la galería de catalanes ilustres que lucía en el Ayuntamiento de Barcelona, no a la galería de las catalanas hermosas, que no se llegó a hacer, de la de Eugenio d'Or. Y desde el número 1 se estuvo luchando porque esta mujer tuviera un retrato en esa galería y lo consiguieron en 1914. Pero ya desde el número 1 se le dedica con esta fotografía
pues un homenaje a esta escritora. El retrato, se lo pongo aquí, se lo pongo encima, el retrato lo hizo Luisa Vidal, inspirándose en la fotografía que se publicó en la revista Feminal. Tuvo también a las más importantes pedagogas, porque sobre todo lo que buscaban era la instrucción de la mujer y además la instrucción con los métodos más modernos. Entonces estaba Leonor Serrano, que, bueno, entre otras muchas cosas fue introductora del método Montessori, estaba Rosa Sensat, que también pues, introduciendo la escuela nueva, esas escuelas al aire libre, la escuela del bosque que abrió el Ayuntamiento de Cataluña, de Barcelona, Francesca Bonmesón, que fundó la primera biblioteca para mujeres, biblioteca y centro de cultura popular, Dolores Aleu, la primera licenciada en medicina. Estas mujeres colaboraron en la revista, pero también tuvo corresponsales en el extranjero, porque su mirada era a Europa, era un referente, querían traer todas las novedades. Entonces, bueno, en España tuvo como corresponsal a Carmen de Burgos, participó muy poco, pero mandó algunos escritos. Sofía Casanova, Blanca de los Ríos. De Mallorca tuvo como corresponsal a Coloma Rosselló, que sí escribió muchísimos artículos de distintos temas. Y en el extranjero, pues tuvo a Rachel Challet, que era traductora y muy interesada por los temas hispanistas, y le informaba de todo lo que pasaba en Inglaterra, que luego Karma Carr pues iba publicando pues todo el avance de las sufragistas, las ocupaciones que iban teniendo las mujeres en nuevos sectores profesionales. En Francia tuvo a una sobrina nieta, Violette Boyer-Carr, que era escritora y sobre todo hablaba de literatura. Y bueno, como les digo, esta parte es muy interesante, como está digitalizada la pueden consultar, pero sobre todo hubo muchísimos reportajes dedicados al papel de la mujer en la ciencia, en la ciencia penitenciaria, en la astrología, en todos los proyectos educativos que se iban abriendo, en cuestiones políticas, se planteó el voto de la mujer, ella acabó pidiendo el voto de la mujer, pero todos estos temas generaban mucho debate y había muchas intervenciones. Empezando ya por la parte artística, pues tuvo mucho peso, al igual que tuvo mucho peso la parte que dejaron para las compositoras e intérpretes musicales, para las mujeres, para las actrices, pero bueno, la sección artística pues formaba parte de ella las ilustraciones, estaba decorado con orlas modernistas, sobre todo de Casa de Mun, tanto para la portada, que la portada del diseño se iba repitiendo, como orlas diferentes para cada número. Formaban parte de la sección artística los relatos ilustrados. Se publicaba cada número un relato, casi todos relatos de escritoras, que fueron ilustrados mayoritariamente por Lluïsa Vidal. Tenemos también ilustraciones de Lola Anglada, pero son más puntuales. Lluïsa Vidal sí que publicó hasta 48 dibujos originales. Estuvo trabajando, fue su primer trabajo como ilustradora y estuvo trabajando desde el 1907 a 1915, publicando mensualmente, haciendo personalmente, originalmente esos dibujos. Luego, Lola Anglada estuvo menos tiempo, fue más puntual su intervención, pero acabó ilustrando muchos de los libros, de cuentos que luego hizo Karma Carr. Hay que contar también dentro de la parte artística las muchas fotografías de obras de arte, se fotografiaban las obras de arte. Y también incluyo aquí la presencia de fotografía artística, fotografía pictorialista, sobre todo la de Rafael Areñas. Entrando ya en lo que sería la parte teórica, ¿no?, de la revista, pues digamos que, bueno, voy a dividir esta parte en dos temas. Por un lado, en todos los artículos que se hicieron sobre mujeres artistas, que fue lo principal,
pero también digamos que hay una segunda temática relacionada con los museos, con el patrimonio, que si me da tiempo, pues también les quería comentar. Pero bueno, empezando por los artículos dedicados a las mujeres artistas, pues según está escrito en la propia finalidad que les resumo, el objetivo era ser un campo abierto a cualquier iniciativa artística que tuvieran las mujeres, ayudar a quienes comenzaran, publicitar a las que ya hubieran emprendido el camino y enaltecer a las más destacadas poniéndolas de ejemplo. Y en este sentido, desde el primer número, Feminal planteó espacios para las artistas catalanas, que fueron las principales protagonistas, espacios como les nostres artistes, se solían llamar, y la primera artista de la que se hizo un artículo fue Pepita Teixidor, porque en aquella época ella ya tenía un reconocimiento internacional y por lo tanto era un ejemplo, era una gloriosa representación de la mujer catalana artista. Y también desde el principio se pensó en hacer secciones para ir seleccionando obras que se presentaban, obras femeninas que se presentaban en las exposiciones oficiales, que no solían aparecer en la prensa. Y entonces, al principio hicieron secciones donde se seleccionaban 10, 12 fotos y luego, aunque no se publicaron estas obras en reportajes unidos, se fueron publicando a lo largo de la revista. O sea, que la revista tiene también muchas fotografías de obras que se estaban presentando sobre las que no se habla. Se pone el nombre del artista y la obra y a la exposición en la que estuvo presentado. Pese al predominio de las artistas catalanas, también, por supuesto, se hicieron reportajes de artistas extranjeras. Porque la revista tenía ese espíritu modernista y europeísta, y para Karma Kar eran experiencias pues inspiradoras, porque normalmente pues en París, en Bélgica, en Inglaterra, estas mujeres tenían mayor reconocimiento social y más facilidades que en Cataluña y que en España. Entonces pasaron por Feminal artistas sobre todo de París, sobre todo de Inglaterra, incluso de Rusia, de Bélgica. Esto se ha movido. También se dio mucha importancia y se dedicaron varios reportajes al pabellón de la mujer que se hizo en la Exposición Internacional de Bruselas en 1910. Y a ejemplo de ese pabellón también hubo muchas páginas con la idea de hacer un pabellón de la mujer en la Exposición Regional Catalana de 1911, que a Karma Kar le parecía fundamental, porque viéndose reunidas todas las producciones en un mismo local, no solo producciones artísticas, sino todas las labores, pues quizás se podía ver la envergadura de todo lo que estaban aportando las mujeres. Los artículos sobre artistas se escribieron mayoritariamente por Karma Kar. Hay algunos que escribieron algunos autores y autoras de sus círculos cercanos, pero la mayoría fueron escritos por ella con su nombre o con el seudónimo Joana Romeu, o a veces firmaba solamente con la F de Feminal o ponía Feminal. Algunos son muy breves y otros también se extienden por varias páginas, también debido a la parte gráfica. Normalmente predomina una descripción muy minuciosa de la formación, del currículo expositivo, de los premios, de las medallas que obtenían, que eran descritos como verdaderas proezas, dejando un espacio mucho menor a lo que era pues, las descripciones de obras o a comentar el motivo por el que ese artista estaba de actualidad. Es un modelo de crítica en el que predomina claramente el método biográfico respecto a los juicios estéticos. No tenía la finalidad de convertir a las artistas en las eternas discípulas de sus maestros, al nombrarlos, como sí era habitual en la crítica escrita por hombres, sino sobre todo demostrar e incidir en lo importante que era la educación, que el único camino para dominar el oficio y profesionalizarse era formarse con maestros
o en instituciones educativas. Las fotografías son también fundamentales. Les voy a pedir pasando rápidamente muchas de ellas, pero a mí me parecen tan importantes como el texto porque realmente están pensadas para sustituir o reforzar la palabra escrita y tienen una importante función simbólica y ejemplarizante para las lectoras que quisieran desarrollar o tuvieran aspiraciones artísticas, porque mostraban su formación con maestros particulares, como tienen en imagen, la mayoría se formaban con maestros particulares, pero también en distintas instituciones públicas o de entidades sociales o incluso de beneficencia. También mostraban sus progresos en esos estudios, publicitando cuando les daban algún diploma, ponían también, visualizaban el ambiente creativo de esas mujeres, las fotografiaban trabajando, demostraban la existencia de un taller propio y además también ponían en evidencia que las mujeres, bueno, algunas de ellas ya trabajaban como profesoras, fundaron pues academias particulares, este es el de Lluïsa Vidal, y otras pues acabaron dando clases en instituciones oficiales, algunas por oposición, y la conquista también de los locales expositivos. Es verdad que tenían muchas menos dificultades, pero las que conseguían exponer en las salas de Barcelona pues eran siempre fotografiadas. Principalmente fueron expositoras de la Sala Parés, que a principios de siglo era como una institución, se iba a la Sala Parés después de ir a misa a ver lo que había, pero bueno, también hay otras artistas que están exponiendo en otras galerías ya pues más modernas, como pues incluso Layetanas o la Galería Dalmau. También es muy interesante que aparece en la revista Feminal otros canales, otros circuitos en donde se están exponiendo obras y en donde se están vendiendo obras, que son las tómbolas de beneficencia, las tómbolas que se organizaban por distintos motivos, tómbolas de caridad donde las artistas entregaban las obras y pues esas obras eran compradas por familias burguesas y ahí había un coleccionismo y allí fueron a parar por este método muchísimas obras. Por ejemplo, una de ellas fue la tómbola Caisellas, que del crítico de arte que bueno, pues desgraciadamente se suicidó, y para su viuda se le hizo una tómbola para darle fondos para organizar pues, un entierro adecuado, hacerle un homenaje. Y entonces, en algunos de estos artículos de las tómbolas de beneficencia se identifican perfectamente a las obras de algunas de las artistas, incluso se identifican a las propias artistas. Aquí, por ejemplo, yo no sé si al señalarlo ven, no sé si aparece esto, el puntero, ¿no? Ah, no, bueno, pues en algunas de ellas vemos a Pepita Tesidor, a la propia Carmacar y reconocemos obras que ya sabemos de quién son, ¿no? Gracias a estos reportajes. Y luego Carmacar lo que hacía también era, a lo largo de ese número, de varios números después, entresacaba algunas de esas obras, como esta imagen religiosa que tienen en el lateral, y las iba publicitando también para demostrar que eran obras muy interesantes, aunque hubieran sido donadas a una tómbola de beneficencia. En total, la revista Feminal visibilizó, nombró, hizo reportajes a alrededor de 74 artistas, convirtiéndose por eso en una fuente fundamental. En algunos casos ha sido la única para conocer a las artistas catalanas nacidas en las 2 últimas décadas del siglo XIX, de algunas de las cuales ya sí que existe un estudio profundo y han sido musealizadas, y otras, pues algunas ni siquiera se saben más allá de lo que decía la palabra Feminal. No puedo dejar de nombrar en este sentido los esfuerzos que han hecho algunas historiadoras del arte por localizar obras de todas estas artistas y musealizarlas, empezando por Núria Rius, que por desgracia falleció en 2001, que ella ya en 2008 consiguió sacar de los almacenes de los museos catalanes obras de muchas mujeres artistas anteriores a la Guerra Civil, haciendo una exposición llamada Del fondo a la superficie, y mucho más cercana en el tiempo, a finales del 2022, Elina Norandi, que es experta en la obra de Olga Sacharov, comisarió en el Museo de Gerona una exposición llamada Feresa de Silenci,
les artistes a la revista Feminal, que pues consiguió que se pudieran ver, contemplar 80 obras de 30 de las artistas que de un modo u otro aparecían en las páginas de Feminal. Tiene si no la vieron, hay un catálogo muy bonito y ha conseguido sacar de ese blanco y negro neutro que tenía en Feminal las obras de las artistas. Del conjunto de los artículos y de las notas críticas que van apareciendo en la revista Feminal, yo quiero destacar algunas cuestiones. Un primer asunto es la apuesta de Carmen Carr por ofrecer contenido relativo a todas las especialidades artísticas. Incluso la fotografía. Es verdad que la fotografía pues había pocas mujeres que estuvieran ejerciendo, pero exponiendo, pero sí que se dio alguna noticia como esta de María Codina, que había ganado un conocido concurso de fotografía en Sabadell. Con ello, con visibilizar todas las especialidades, Carmen Carr quería demostrar que las mujeres podían practicar cualquier empresa artística. Los artículos que dedicó al dibujo y a las artes decorativas son los que ofrecen un discurso teórico más enfocado a que las mujeres tomaran conciencia de que con el arte se podían profesionalizar y podían ser autónomas o ayudar a la economía familiar. Sobre el campo de la ilustración, en sus escritos siempre resaltaba que se necesitaba un genio especial, como una especie de talento innato que a veces se revelaba muy pronto, como en el caso de Lola Anglada, que ya a los 17 años estaba colaborando en la revista Cucut y en Patufet, o Laura Albéniz, que también en esa edad y con 18 años estaba exponiendo ya con Ismael Smith y ya había ilustrado algún libro de Gregorio Martínez Sierra. Pero siempre insistía en que no solo se necesitaba ese genio, ese talento, sino que eran el constante estudio y el esfuerzo lo que conducirían a lograr un éxito, un empleo. Y ponía como ejemplo el caso de la profesora de dibujo, Francisca Ríos, profesora ya, pero contaba Carmen Carr que en sus tiempos de jovencita había acudido a la revista para pedir trabajo y Carmen Carr le había negado porque todavía no tenía la calidad suficiente, recomendándola que se siguiera formando. Los artículos, bueno, luego se publicaron también, aquí les he puesto también uno en color para que lo vean, de Francisca Ríos. Se hicieron muchos artículos también de ilustradoras que eran desconocidas y en ese caso prácticamente no hablaba de ellas, pero lo que hacía era publicar muchos ejemplos de esos dibujos, de esas caricaturas que hacían, pues para que los pudieran ver los editores o los directores de las revistas y vieran un poco su estilo y lo versátiles que podían ser. Y Carmen Carr decía, le llamaba la atención, dice, nos extraña que no sean más las señoritas, y particularmente las de nuestra tierra, que se dediquen al dibujo por ser cosa que se adapta perfectamente a las actitudes de la mujer y que bien concreta y con un estudio constante puede llevar a producir diferentes beneficios, pues son muchas las industrias que podrían aprovechar sus conocimientos. La defensa del dibujo y del grabado como actividad profesional también fue tratado por Rafaela Sánchez Aroca, que no sé si la conocerán, era una artista cordobesa, que bueno, luego fue a vivir a Barcelona, pero una artista polifacética. Ella tuvo el título de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y luego sería profesora de grabado en la Escuela de Artes y Oficios del barrio de Gracia de Barcelona. Y también ejercía el periodismo cultural y artístico por un tiempo en la revista Las Noticias. Y los textos de Rafaela Sánchez Aroca no publicó muchos, a lo mejor 4 o 5, no recuerdo ahora mismo, pero sí que eran más documentados. Eran textos con un mayor análisis crítico, con referencias a autoras o autores fruto de una mayor formación académica. En este artículo que se llamaba Una carrera artística para la mujer, pues decía, entre otras cosas, que la mujer podía encontrar en el arte noble del grabado un medio lucrativo, ya fuera reproduciendo cuadros de los grandes artistas, ya haciendo estampas para la ilustración de libros, grabando retratos. Así muchas mujeres se ganan bien la vida en Francia y Alemania.
y como noble y delicada profesión, no fueron pocas las damas que se dedicaron a este arte como un medio de poder vivir decorosamente. Ella en este artículo hablaba de algunas mujeres de otra época que se habían dedicado al grabado. Luego estaba el tema de las artes decorativas. Las artes decorativas o aplicadas estaban muy feminizadas en Cataluña porque ofrecían también bastantes posibilidades laborales en la industria y en los diversos talleres artesanales. Existía una amplia oferta formativa en las escuelas de artes y oficios de la lonja y en las escuelas que fueron creando luego la Diputación y la Mancomunidad dedicadas específicamente a los oficios textiles. Siguiendo una larga tradición que relacionaba lo decorativo con la mujer, porque, entre otros motivos, porque muchos de sus productos iban destinados a su propio ornato o a la decoración del hogar, pues Carme Karr también llamaba a estas secciones trabajos artísticos de la mujer o labores femeninas, pero en su mayoría estos espacios que tenían estos títulos eran reportajes de fotografías de proyectos o labores ya terminadas de las propias artistas y expertas o de las discípulas que los estaban haciendo, y también las exposiciones escolares que se hacían en estas instituciones educativas a final de curso para mostrar todas las actividades decorativas o de artes aplicadas que se iban haciendo. Frente al impulso que el modernismo y después el noucentismo dieron a determinadas artes decorativas, sacando del anonimato a muchos artistas, ceramistas, orfebres, vidrieros, joyeros, que ponían sus obras además en las galerías de arte, el bordado y los encajes artesanos, que eran actividades típicamente catalanas y además realizadas por las mujeres, parecían estar desapareciendo porque las nuevas generaciones pues tenían más desinterés, y en este sentido la mayoría de los artículos que se escribieron pues eran artículos sobre el arte de los encajes. O sea, en relación con las artes decorativas se destacó sobre todo el tema de los encajes. En algunos se ofrecían explicaciones históricas, pues explicando las diferencias que habían en los encajes, en el procedimiento o en la calidad en según qué zonas geográficas, pero lo que a mí me resulta muy interesante es cómo no dudaban en llamar explotación a la situación que tenían estas encajeras. Decía, la industria de los encajes no está reglamentada y da pena ver el precio irrisorio por el que son pagados por los mercaderes los trabajos más exquisitos de nuestras encajeras. Trabajos que después son vendidos a grandes precios en los establecimientos de nuestra capital. Y como en Cataluña la vida es más cara que en otros puntos de Europa y de España, el resultado es la consiguiente explotación a la que día a día sufren nuestras encajeras. Creemos que esta es una cuestión de verdadera trascendencia para nuestra industria, que vale la pena estudiar con mucho interés, y una gran cultura debido al peligro en que se encuentran hoy de ver secarse una de las más puras y ricas fuentes de su industria. Creemos que es de alta necesidad la organización de un comité de damas catalanas, quien, al ejemplo de las nobles italianas, se erigiese en patronato defensor de esta antes tan rica industria regional que tiende rápidamente a desaparecer, aquí, atención, llevando con esto a nuestra mujer por motivos de indiscutible necesidad a unos caminos donde no siempre se encuentra cubierta la moralidad. De este tipo de artículos pues, hubo varios en la revista Feminal. Luego también hubo algunos artículos dedicados a algunas artesanas, sobre todo destacando a las artesanas que eran las artesanas cultas, las que conocían varias o practicaban varias especialidades, investigaban en estas especialidades, eran docentes y por tanto también divulgaban, creaban museos. Ponían como referente pues, a la princesa María Teniseva en las labores que estaba haciendo. Ella se había formado en París en la Academia Julian, pero luego estuvo recopilando todo el arte ruso y dándolo a conocer en exposiciones, y creó varios talleres en Rusia para enseñar estos oficios artesanos, y en España destacó mucho a las artesanas Aurora Gutiérrez Larraya, que luego fue a vivir después a Madrid, y Adelaida Ferré.
y se destacaba siempre, eran una excepción precisamente por eso, porque estaban con su investigación y con sus labores docentes, estaban divulgando el arte de los encajes y de otras especialidades, y además eran creadoras, eran artistas, iban más allá de las artesanas, tenían invención, que era algo que no se solía asociar con las mujeres artistas. Estaban aportando nuevos modelos. Les pongo aquí también algunos, estos dibujos de estos proyectos dibujados, pintados de Aurora Gutiérrez Lagarraya, han estado expuestos en el Museo de Artes Decorativas en la exposición Albiés, que no sé si habrá terminado. Luego tenemos el tema de la pintura floral. La pintura floral en Cataluña es muy interesante y también tiene matices propios. Muchas mujeres se vieron obligadas a pintar cuadros florales porque tenían las puertas cerradas de las aulas donde se estudiaba a través de modelos desnudos. Pero el cultivo de los temas florales en Cataluña estaba vinculado con la industria textil, de la seda y de los estampados florales, de los estampados indianos desde el siglo XVIII, y a cuyo servicio pues, la Escuela de Bellas Artes y Artes y Oficios de la Lonja ya dispuso desde su apertura de unas clases de ornamentación floral en el que se matriculaban muchos artistas hombres y, por supuesto, muchísimas mujeres. Luego hay que citar también la importancia que dio a la decoración floral el modernismo. La pasión por las flores en la Barcelona de esta época era tal que bueno, pues había exposiciones de flores exóticas, se hacían concursos de flores, se puso de moda la horticultura. En esta exposición que se hizo en el Palacio de Bellas Artes en Barcelona en 1912 la está visitando Apelles Mestres. Y sobre todo lo que interesaban eran las flores exóticas, las flores por influencia del japonismo, de la moda del japonismo, que se introdujeron las exposiciones universales, pues estas flores exóticas, sobre todo los crisantemos. Vemos aquí una portada de la revista Feminal pues, con estas flores. En este sentido, pues no es extraño que esta Pepita Tesidor, que fue la primera artista de la que se hizo el primer reportaje en la revista Feminal, pues a la que se le hizo después un importante homenaje porque falleció muy pronto, con 39 años, pues fuera la que abrió las páginas artísticas de la revista Feminal, porque era una artista que tenía un reconocimiento unánime de la crítica, tenía medallas nacionales e internacionales y, por tanto, por ese motivo, era un ejemplo y era una mujer que se dedicó exclusivamente a las pinturas de flores, acuarelas principalmente. Se escribieron varios artículos sobre ella, porque además, como falleció, pues luego, digamos que hubo muchos artículos hablando de su obra, se le organizó una exposición homenaje también, una tómbola para recaudar fondos, para hacerle un busto. Le pongo aquí algunas de sus obras. Escribió Carmacar, escribió también Alexandre de Riquer, cada uno pues tenía sus apreciaciones, valoraban mucho que la elección de las flores, a veces flores silvestres, y cómo las componía. Alexandre de Riquer decía que era muy valiente porque tenía un trazo rápido y que esa decisión, esa valentía, pues eran como signos más de masculinidad, ¿no?, que de puramente femeninos. Como digo, pues ella murió con 39 años y se le hizo un homenaje en el que participaron hombres y mujeres. Se hicieron 2 comisiones de intelectuales y artistas, hombres y mujeres. Por eso, dice, fue la primera mujer que recibe de sus contemporáneos un honor compartido. Y para hacerle ese busto, que fue el primer busto, la primera escultura que se hizo en Barcelona a una mujer que no fuera una musa, que no fuera un personaje, que fuera una mujer real. Y por eso decía Carmacar, que Joana Romeu, que no es solamente a la memoria de la tan docta y perdurable delicadeza del artista a la que hemos dedicado un monumento, es al talento y al trabajo de la mujer catalana, sintetizado en la querida y la tan admirada Pepita Tesidor. Bueno, hubo muchas pintoras de flores, de distintos estilos, de distintos procedimientos. Por ser pintoras de flores no significa que todas tuvieran el mismo estilo. Algunas se dedicaron solamente a las pinturas de flores y otras fueron compaginando ambos
con otros géneros. Esta es Antonia Ferreras, que además fue muy activa en la revista, en muchas cosas que organizaban. Bueno, aquí tenemos a Frederica Bonay, Elvira Malagarriga, Emilia Coranti, Visitación Ubach. Se las pongo para que vean un poco la calidad de estas obras, los colores, los estilos, algunos de pincelada más suelta. Aquí tenemos las pinturas de flores de María Luisa Güell, que ella no se le hizo ningún reportaje, se publicó ocasionalmente alguna imagen como la que tienen ahí, que prácticamente no se aprecia, en blanco y negro, porque ella hizo una pintura pues, de pinceladas sueltas, de manchas, aparte de luego aplicarla a distintos muebles. Tenemos también aquí a Francisca Rius, aquella dibujante a la que no dio trabajo Carme Karr, que luego era profesora de dibujo, pues veis que está haciendo unos diseños ya pues claramente influenciados por el Art Nouveau o por el japonismo. Pero bueno, es muy interesante cómo, sobre todo ya a partir de 1910, Carme Karr empieza a aconsejar a las pintoras de flores, a las que compaginaban ambos géneros, que mejor se dedicaran a la figura, a la pintura de género o al retrato, porque los críticos valorarían mejor sus actitudes que con la pintura de flores. Aquí, por ejemplo, Frederica Bonay, que expuso en París sus flores habituales, pero expuso también 2 retratos, pues Carme Karr le decía, esta nueva forma de su arte vendrá a demostrar la destreza de la gentil artista, aconsejándole que tirara, digamos, por ese camino. Otro ejemplo que tenemos, Elvira Malagarriga, es que tocó todos los géneros y cuando ya se decantó empezó a trabajar sobre todo el retrato, pues decía, aquellos que dicen que los pinceles femeninos solo escogen las flores y las telas de abanico, la señorita Malagarriga acaba de dar un formidable desmentidos. Hay un momento en que Carme Karr está intentando demostrar que las mujeres que pintan flores no quiere decir que no sean hábiles para pintar otras temáticas, es decir, que no se está pintando flores por falta de pericia, como decían los críticos. Y a partir de 1912, más o menos, pues digamos que ya el género de flores decae y no hay tantos artículos sobre mujeres que se dedican a este tipo de pintura. Bueno, por Feminal pasaron artículos dedicados a mujeres que tocaban todos los géneros, incluso el paisaje, el costumbrismo, todos. Pero a lo que Carme Karr le indignaba era sobre todo que no se sintieran con la libertad de exponer desnudos. A sabiendas de que las mujeres pintaban desnudos porque ella iba a sus estudios y los veía en los estudios. Estos desnudos que les he puesto de Luisa Vidal, también de Teresa Condeminas, de Pilar Montaner, que son todas artistas de las que se habló en Feminal, no fueron publicitados en la revista Feminal, se los he puesto para que vean, ¿no?, que las mujeres estaban trabajando, pero refiriéndose a Elvira Malagarriga, Carme Karr decía: solo me apeno de que, obedeciendo a un excesivo respeto o temor hacia ciertos erróneos prejuicios que, después de haber sido ahuyentados en todas partes, parecen haberse refugiado en la sociedad española y esencialmente en la nuestra, la barcelonesa, la señorita Malagarriga se haya abstenido de exponer lo que a nuestro entender es tal vez lo más intenso y lo más sentido de su arte, algunos desnudos de una gran belleza y a la vez de una gran castidad, que hemos podido admirar en su estudio de la calle Provenza. Más estamos en Barcelona, donde tal vez más de 4 señores y señoras muy tocados y puestos de moralidad encontrarían no solo indecorosos ciertos cuadros de la gentil artista, sino que quizá no tendrían de ella la opinión de alto respeto que se merece por todos los conceptos. Y lo más triste es que entre ellos no faltarían aquellas que llaman la atención por las calles y lugares públicos por su desenfadada indumentaria, mucho más inmoral que el desnudo que ofrece la artista enamorada de la obra más perfecta del creador, la criatura humana. Aún así, Carme Karr también también se sometió a esa moral burguesa de sus lectoras y prácticamente en la revista Feminal no se publicaron desnudos.
Se me puede haber pasado alguno, pero yo solo he encontrado en todas las páginas estos 4 desnudos, 2 son mitológicos, pero bueno, este es interesante porque el de mi izquierda, que es el de Rosalba Carriera, otro es un busto romano y los otros 2 son de Emilia Corante y de Lluïsa Vidal, que sí aparecen publicados en la revista Feminal. Es muy interesante también mirar a través de las imágenes que ella publica, no solo de las artistas, sino de otras obras de arte que ella publica en las páginas o en las portadas, como al final la revista Feminal pues lo que está visibilizando desde el punto de vista de la iconografía es el retrato de las mujeres burguesas. Por ejemplo, vemos estas portadas, bueno, les pongo también aquí el original, portadas que representan a mujeres burguesas que a veces aparecen solas o aparecen acompañadas con sus hijos. Esto es de un pintor, de Pau Béjar, que se dedicaba al pastel y hacía muchos retratos de la aristocracia madrileña o incluso de Inglaterra. Y fijaros también, es muy interesante, en las portadas que dedica también a algunos conocidos artistas. Por ejemplo, aquí tenemos a Ramón Casas. Pues fíjense las obras que selecciona. Esta se la pongo en color para que vean pues una obra muy bonita, pero que no tiene nada que ver con las mujeres de otro tipo de vida, ¿no? Más moderna, más liberada, que exponía en otros contextos, y Carmen Karr se abstenía de representar este tipo de iconografía, ciñéndose pues también a la moral y un poco también seguramente por respeto a sus lectoras. Lo mismo sucede con estas portadas de Federico Beltrán, que si le conocen, Federico Beltrán pues será muy conocido por sus desnudos simbolistas, modernistas, algunos de ellos, como esta Maja Marquesa, fue expulsada de la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1915. Pero Karma está seleccionando para portadas, porque de estos artistas no hubo reportajes escritos, simplemente aparecían puntualmente como ilustraciones. Está seleccionando obra de retratos de las mujeres burguesas. Lo más interesante que yo creo que tiene la revista Feminal es la crítica feminista. Les voy a poner algunos ejemplos. Son muchos, van apareciendo de forma intercalada entre los artículos, pues defensas, críticas de la situación de inferioridad y de injusticias que vivían las mujeres artistas, además que acrecentadas por lo que ella llamaba pues un sistema artístico bastante corrupto. Por ejemplo, era una crítica feminista además muy cercana a la que luego se desarrolla en los años 60, que está poniendo el acento en que el principal problema de las mujeres artistas era el contexto, no tenían el contexto favorable. Entonces ella hace muchas alusiones a esto, por ejemplo de Pilar Ferrer, que había hecho un tapiz que pues era casi de una fidelidad pictórica, decía: y delante de estas representaciones aisladas de la mujer catalana, Feminal se siente cada día más esperanzada de su futuro, siendo evidente que no le falta más que un ambiente favorable para desarrollar sus actitudes naturales, su inteligencia y laboriosidad poco vulgar. Estas dificultades también a veces las señalaba en el caso de las mujeres que no vivían en la ciudad, porque en la ciudad, en Barcelona, digamos que había pues una vida más abierta para las mujeres y había más medios desde el punto de vista también de la compra de los materiales necesarios, y esto lo reflejaba hablando de la pintora Carmen Elías de Tarrasa. Dice: no siempre la vocación de la mujer puede desarrollarse en la forma y la intensidad que una querría, no solo muchas veces por la falta de medios materiales que afectan tan marcadamente a ciertas artes, sino por la falta de ambiente en la familia y en la sociedad que les envuelve. En la capital hay muchas más facilidades que en los pueblos y pequeñas ciudades, pero eso no es obstáculo para que aparezcan también vocaciones dignas de todo respeto, que cultivadas pueden dar sabrosos frutos. Las críticas feministas más apasionadas fue las que escribió Karma Karr para defender a Lluïsa Vidal,
que era su colaboradora, era su amiga, ya la estaba defendiendo antes de fundar la revista Feminal frente a Eugenie Dor, y le parecía injusto que, siendo una mujer que había tenido un recorrido similar al de muchos modernistas, había tenido su propia bohemia en París, vivía autónoma del arte, pues también había tenido que ceder al retrato burgués para ganarse la vida, pero había practicado también obras impresionistas. A ella le parecía que no tenía los mismos reconocimientos que autores de los que no daban nombres de su propia generación. Decía: poco, nada ayudada por el hombre, cuando no combatida por él con más ironía y desprecio que lealtad, la mujer artista tiene muchas más dificultades para abrirse paso y hacerse un nombre que un hombre. La mujer artista no suele tener amigos apasionadamente entusiastas, ni tiene peñas amistosas, ni tiene relaciones directas ni frecuentes con gacetilleros, ni críticos que cuiden de trompetear las excelencias de su fama de artista antes de haberla ganado por la sanción pública. Es por ello que en nuestra tierra la mujer artista que destaca esa fuerza de paciencia, de estudio, de constancia, de coraje, es sobre todo a fuerza de heroísmo. En otro artículo también sobre ella dice: bien es cierto que, tratándose de una mujer artista que no pertenece a ningún partido ni comulga con ninguna capillita, no era de esperar este acto de justicia en esta tierra donde se suelen inflar las reputaciones artísticas según sea el viento que las empuja, después con frecuencia de haberlas creado con el fin único de reventar otras, que despegan con sus propias fuerzas. Podríamos decir que hemos visto elogiar, dedicándoles planas sinceras, obras que no valen ciertamente la de Lluïsa Vidal, obras masculinas, claro, de las que hubimos hacer comparaciones, que siempre son odiosas, pero entre el silencio absoluto, las palabras, algunas de ellas de cortesía apenas, con que buena parte de la prensa barcelonesa ha acogido la que hoy ocupa entre nuestras pintoras uno de los primeros lugares, hay una laguna que debería colmar el espíritu de justicia y la imparcialidad de nuestro criterio de arte. Voy a comentarles también pues, algunos estereotipos patriarcales que también pues, se leían, porque las artistas también tenían interiorizado muchos de los prejuicios que... ¿Es ahora? ¿Sí? Termino con la crítica. Efectivamente, todas las críticas de arte cometieron, incurrieron o repitieron algunos de estos prejuicios sobre las capacidades, sobre el carácter artístico de la mujer, que no era exactamente igual que el hombre. Algunas veces hablaban de algunas artistas tratándolas como una excepción respecto a la generalidad del arte femenino, por ejemplo, en el caso de Irene Narezo. Dice: se presenta en el mundo del arte con un brío y un talento verdaderamente sorprendente, sobre todo en nuestras tierras, donde, salvando contadas excepciones, la obra artística de la mujer suele ser terriblemente anodina, cuando no lamentable. Bueno, pues a veces, por sobrevalorar algunas, digamos, que hacía pues estas afirmaciones. Aquí. Lo mismo cuando expuso Mela Mutter, la pintora polaca, pues igual, dice: Mela Mutter ha venido a dar una gran lección a las damiselas barcelonesas que creen que la única pintura a la que deben y pueden dedicarse las mujeres es hacer agrupar abanicos, cojines, jarrones y pandoretas, más o menos artísticamente, unos pétalos de rosa cortejados por una mariposa. Mela Mutter es una artista de una fuerza, una valentía, un talento poco común. Y a veces también, pues, y con esto pues ya más o menos acabo, pues se las masculinizaba, que esto era algo muy corriente a las artistas que eran muy meritorias, que eran, bueno, pues que destacaban mucho, que habían tenido una trayectoria de mayor reconocimiento, pues se decía que tenían un carácter y un estilo y una forma de trabajar masculina. Les he elegido esto porque esto se repite varias veces, pero les he elegido esto porque está hablando al mismo tiempo y está comparando a Lluïsa Vidal y a Elvira Malagarriga, que son dos artistas que tampoco es que tengan exactamente tantas relaciones estilísticas, pero sí que estuvieron ambas en París. Yo he puesto aquí obras suyas como más impresionistas.
Dice, y por hacer a la señorita Malagarriga un cumplido que pueda serle grato, le diremos que al igual que el de la valiente Lluïsa Vidal, su pincel tiene mucho más de masculino que de femenino por su firmeza y por su colorido. Y bueno, como ya es la hora, paso aquí, pero no voy a hablar nada para que vean que también estuvo, pues también hizo algunos reportajes sobre joyas, sobre coleccionismo, sobre mujeres que estaban coleccionando. Hacía comparaciones entre las joyas antiguas y las modernas, porque ya en el noucentismo están recuperando los libros de pasantía del barroco catalán, están hablando está sacando la indumentaria, se está quejando también de las mujeres que van muy enjolladas y que son falsas beatas porque luego no se inspiran por este tipo de obras que son más sencillas. Todo esto está hablando. También hay algunos reportajes sobre patrimonio, de excursiones, explicaciones de las excursiones que hacían en el centro excursionista, que en este caso no los escribía ella. Y nada, ya pues para terminar, la conclusión es que pues Feminal fue muy importante en su época y se lo reconocieron sus propias contemporáneas, las propias escritoras, las propias artistas, porque la finalidad era ser un apoyo, era visualizar. O sea, no podemos considerar Carme Karr una crítica de arte que se preocupara de emitir o de orientar el gusto de las artistas sobre la que hablaba. Era una más de tantos escritores que se ejercían de críticos literarios o de críticos musicales o de críticos artísticos en las muchas revistas sin que tuvieran una verdadera especialización, pero es que en su caso su objetivo era visibilizar a las artistas y darles un espacio en donde se encontraran apoyadas. Termino con esta explicación de Coloma Rosselló desde Mallorca. Estaba hablando de Pilar Montaner, estaba diciendo que en Mallorca, pese a ser un lugar donde iban muchos intelectuales y en principio había cierta cultura, pero que era un lugar que ponía la zancadilla a la mujer artista. Dice, la mujer mallorquina está muy postergada, no encuentra quien la empuje por el camino de sus bellas artes. Al contrario, le hacen la zancadilla para que no entre y le ponen obstáculos para hacerla torcer. Esto es motivo para que muchos genios femeninos sean desconocidos, ya que no nos faltan compositoras, poetisas y pintoras. Si una mujer hace encaje, borda o cose para mal mantener a los hijos y a su hombre, inútil, es venerada y admirada. En cambio, si con ese mismo fin y en mejores rendimientos cultiva el arte, la sociedad la rechaza, la critica y la tacha de modernista y marisabidilla. Bienvenida sea la mano que nos alarga Cataluña ofreciéndonos Feminal, interesante revista que da paso a la mujer y la alienta en la lucha por la vida, estimulando a desarrollar sus actitudes. Y bueno, nada más, muchas gracias. Siento haberme alargado más de lo que hubiera debido y espero que les haya interesado.